A mis 58 años, me convertí voluntariamente en un sin techo. No me volví loco ni perdí todo en el casino. Lo hice en una sala de vistas, mirando a los ojos a la mujer con la que había compartido 27 años de mi vida. Dije con firmeza: que se le adjudique todo. La vivienda en el barrio de Salamanca, el coche, las cuentas bancarias. Elena sonreía. Me miraba con triunfo, como si fuera un limón viejo y exprimido que por fin podía tirar al contenedor. Pensaba que era su victoria. No sabía que mi firma en ese documento no era una rendición. Era el detonante de una trampa que llevaba 2 meses calculando. Una trampa que se cerraría exactamente 1 minuto después de que ella saliera de aquel juzgado. Cuento esto para que lo sepáis. A veces, para ganar, hay que darle al enemigo todo lo que pide, junto con su propia codicia. Y, creedme, este relato vale la pena escucharlo hasta el final. Me llamo Diego Muñoz. Soy ingeniero de caminos y supervisor de obras en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabéis cuál es la esencia de mi trabajo? Buscar defectos ocultos. Soy ese tipo que llega a una construcción aparentemente impecable, golpea la pared con un martillo y dice: aquí hay aire, picad y repetid el trabajo. Soy un hombre tranquilo, metódico, quizá un poco gris en el día a día. Resultó que fui un inspector nefasto para mi propio hogar. No vi la grieta que recorría el muro de carga principal y solo reaccioné cuando el techo empezó a desplomarse sobre mi cabeza. En la sala del juzgado de familia, sentado ante la pesada mesa de madera, sentía como un aro de hierro me oprimía el pecho. A mi lado, mi abogado, Javier Santos, me susurró al oído con cautela: Diego, escúchame. No tienes por qué ratificar este convenio ahora mismo. Podemos pedir un receso, podemos negociar. Pero yo solo negué con la cabeza levemente, manteniendo la vista al frente. Hacía tiempo que había dejado de discutir con lo inevitable. Mi profesión me enseñó una verdad. Cuando la estructura está podrida, una reforma cosmética no sirve de nada. O demueles, o te vas. Frente a mí estaba Elena, mi mujer. En ese momento no parecía la madre de mi hijo, sino una ejecutiva firmando un contrato millonario de suministro de hormigón. Chaqueta oscura de corte impecable, el pelo recogido en una coleta tensa, la barbilla alta. Exponía sus exigencias con una voz plana, sin emoción, como si leyera una partida presupuestaria. Quería el piso, el coche, todos los ahorros de una vida, las cuentas y la titularidad íntegra de su negocio de diseño de interiores. Lo quería absolutamente todo. Y tras una breve pausa, añadió las palabras que más me dolieron. Renunciaba a la custodia de Pablo, nuestro hijo de 19 años. Pablo, el chico por el que me levantaba antes del amanecer durante 2 décadas para ir a la obra, sin permitirme el lujo de estar enfermo. El juez, un hombre mayor de sienes grises y mirada cansada, se quitó las gafas y me preguntó si confirmaba aquellas condiciones leoninas. Me levanté lentamente, sentí el peso en mis rodillas, respiré aquel aire denso de juzgado y dije con voz clara: lo ratifico, señoría. Cuando Elena, segura de su victoria absoluta, estampó su firma en el documento, pronuncié en voz baja pero nítida: dádselo todo. Elena se permitió una mueca de triunfo. En esos momentos la gente sonríe por la embriagadora sensación de poder sobre el otro. Me miraba como a un sofá viejo y hundido que ya tocaba llevar al punto limpio. No sabía que ese instante de gloria era algo que yo había diseñado fría y meticulosamente durante 2 largos meses. Todo empezó con una pequeña mentira que, para mi vergüenza, ignoré demasiado tiempo. Fue una noche cualquiera, de un martes para un miércoles. Me desperté sobre las 2 de la madrugada. A mi edad, que el cuerpo deje de respetar el sueño es habitual. Estaba allí tumbado, escuchando el silencio del piso, cuando noté un frío repentino. El lado derecho de la cama estaba vacío. Me levanté descalzo,
intentando no hacer ruido. Las baldosas del pasillo estaban heladas. En la oscuridad, los marcos de nuestras fotos familiares brillaban con la luz de la luna. Las conocía de memoria. Pablo en su primer día de colegio en el liceo, nosotros de vacaciones en la Costa Brava. Parecían personas extrañas de una película antigua. Al llegar a la cocina, vi una luz azulada. Elena estaba de espaldas, pegada a la pantalla del móvil. Su pulgar volaba sobre el cristal. Escribía, borraba, sonreía. No era la sonrisa de cortesía que me daba en el desayuno, era la sonrisa de una mujer que se siente deseada, viva. Tenía un secreto dulce. Me acerqué lo suficiente para que mi vista de ingeniero captara la pantalla por encima de su hombro. El contacto estaba guardado solo con una letra, D. En el chat brillaban frases que te queman las entrañas. No puedo esperar a nuestra nueva vida. Cuando por fin te liberes, no tendrás que cargar más con ese lastre. Lastre. Esa palabra me golpeó más fuerte que nada. Ni marido, ni Diego, ni siquiera el viejo. Lastre. 27 años de vida, la crianza de un hijo, las reformas, mis turnos extra, la hipoteca de la casa que liquidé antes de tiempo. Todo eso era ahora un peso muerto que le impedía volar. No grité. No le quité el teléfono. Simplemente me quedé sin aire. Retrocedí a la oscuridad del pasillo como un ladrón en mi propia casa. Me encerré en el baño, encendí la luz fluorescente y me miré al espejo. Vi a un hombre de sienes blancas y arrugas profundas. Vi un lastre. Esa noche, mientras Madrid dormía, comprendí que mi casa, mi fortaleza, ya se estaba derrumbando. Solo que el polvo aún no se había asentado y nadie más que yo oía el crujir de las vigas. A la mañana siguiente, Elena estaba en la cocina preparando café, tarareando algo ligero. Buenos días, Diego, dijo con alegría, sin girarse. Buenos días, respondí con la voz ronca. Se veía radiante, llena de energía. En ese momento me invadió una calma gélida de profesional. Pensé. Si monto un escándalo ahora, ella simplemente se marchará, pedirá el divorcio, me acusará de tirano y yo quedaré como un viejo tonto y culpable. Pero mi intuición de ingeniero me decía que esto no era un simple desliz. Esas frases sobre liberarse sonaban a una estrategia de liquidación por cierre. Decidí callar. Decidí observar. Me puse la máscara del marido cansado que no ve más allá de su tostada. Pero empecé a fijarme en mi mujer y en mi casa como me fijo en las grietas del hormigón. Pronto noté que la vida desaparecía de nuestro hogar ladrillo a ladrillo. Convivir con alguien de quien sospechas una traición es como vivir en una casa situada en una zona de desprendimientos. Los muros están ahí, pero sientes que la tierra bajo los cimientos se desliza hacia el abismo. Elena se dedicaba al homestaging. Preparaba pisos para la venta o el alquiler. Traía muebles, ponía la luz adecuada, cuadros, jarrones. Creaba una atmósfera para que el comprador se enamorara al instante. Antes me sentía orgulloso de su buen gusto, pero empecé a notar rarezas. Empezaron a desaparecer cosas de casa. Primero fue la vajilla de porcelana de mi abuela, una joya de la Cartuja de Sevilla que solo usábamos en Navidad. Elena, ¿dónde está la vajilla? Pregunté un sábado, fingiendo desinterés mientras leía el periódico. La he llevado a un piso en el centro, en una finca regia. Necesitaba ese toque vintage para la sesión de fotos. La traeré de vuelta, no te preocupes. Sonaba profesional. Si no hubiera visto el chat, la habría creído. Pero la vajilla no volvía. Luego desaparecieron 2 sillas de estilo Tonet que yo mismo había restaurado en el garaje. La excusa fue la misma. El mercado retro está en auge, Diego, las necesito para crear ambiente en un comedor. El golpe más duro fue mi sillón de cuero.
Un martes volví con Pablo de cambiarle el aceite al coche y el salón se sentía huérfano. Mi sillón, el que tenía la forma de mi espalda, donde le leía cuentos a Pablo de pequeño, ya no estaba. En su lugar había un puff de color amarillo limón que quedaba como un tenedor de plástico en una cena de gala. «Mamá, ¿dónde está el sillón de papá?», preguntó Pablo, extrañado. «Ay, no empecéis», respondió ella sin levantar la vista del portátil. Se ha ido a un despacho en la zona de Asca, para un cliente muy exigente que buscaba estatus. Es temporal. Pablo me miró con una mezcla de desconcierto y sospecha adulta. Sus ojos preguntaban. «Papá, ¿no ves que miente? ¿Vas a permitir esto?». Quise gritar, pero recordé lo del lastre. Si montaba una escena por un sillón, ella me llamaría mezquino. «Déjalo, Pablo, mamá está trabajando», dije casi en un susurro. Mi hijo cerró la puerta de su cuarto con un sonido que dolió más que una bofetada. Estaba perdiendo su respeto mientras ella desvalijaba nuestra vida. Esa noche bajé al garaje. Allí, en un rincón que Elena me pidió despejar para inventario de trabajo, había una pared de cajas de cartón. Con una linterna, leí las etiquetas. Objetivo centro, textil, decoración, personal. Abrí una caja de decoración con una navaja. Dentro no había jarrones modernos, sino nuestros álbumes de fotos familiares. Los que deberían estar en la estantería para que los vieran nuestros nietos. En la de textil estaban nuestros edredones de plumas caros y mi manta de lana favorita. Abrí más. Mis libros de arquitectura, nuestra colección de vinilos, la cubertería de plata de nuestra boda. No era atrezo para su negocio. Era un saqueo. Elena estaba empaquetando nuestra memoria para llevársela a su nueva vida con D. Nos estaba dejando en un cascarón vacío. Me senté en un cubo de pintura viejo. Las manos me temblaban, pero mi mente estaba lúcida. Esto no era una crisis matrimonial, era una guerra. Y el enemigo ya estaba dentro de la fortaleza vaciando el polvorín. Pero lo peor no eran los muebles. El verdadero impacto llegó días después cuando revisé lo que creía intocable. Nuestras finanzas. Entré en la aplicación del banco para ver nuestra cuenta de ahorro, unos 12.000 euros para emergencias. Al actualizarse la pantalla, se me revolvió el estómago. Quedaban poco más de 4.000. Elena había ido drenando el dinero en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Pero el golpe final fue el viernes, al abrir un sobre del banco. Era la cuenta del fondo de estudios de Pablo. La abrimos cuando tenía 5 años. Ahorrábamos cada mes, quitándonos de vacaciones y caprichos para que tuviera un futuro. Había exactamente 25.200 euros. Miré el saldo final, 0. Un cero negrísimo. La última operación fue el 14 de febrero. San Valentín. Qué ironía tan cínica. Mientras celebraba el amor con su amante, pagaba la fiesta con el futuro de su hijo. La transferencia fue a una sociedad llamada Estilo Project SL. Llamé al banco, desesperado. Al ser una cuenta con titularidad compartida, me confirmaron que la transferencia fue legal, autorizada por Elena. Pero cuando pregunté quién estaba detrás de la sociedad receptora, se escudaron en la Ley de Protección de Datos. 25.000 euros. 20 años de esfuerzos. Todo esfumado por el capricho de una mujer que decidió empezar de cero a costa de los demás. No lloré. Los ingenieros no lloran cuando cae un puente, buscan la causa del fallo. Pero dentro de mí, el marido que quería arreglar las cosas murió en aquel garaje. Si me hubiera robado a mí, quizá lo habría perdonado. Pero le robó a Pablo. Le robó el futuro a la persona que juramos proteger. A la mañana siguiente llamé a un viejo amigo de la milicia, Javier Santos. Ahora era un abogado de familia de los que no tienen piedad. Nos vimos en una cafetería de carretera.
Le puse todo sobre la mesa. Las fotos del chat, el inventario del garaje y el extracto de la cuenta a cero. Javier escuchó sin interrumpir. Al terminar, se quitó las gafas. Diego, si empiezas una guerra abierta ahora, ella se defenderá. Esconderá más cosas y el proceso durará años. ¿Quieres eso? No, dije firme. Quiero proteger a mi hijo y recuperar lo que es suyo. Entonces callaremos, dijo Javier bajando la voz. Documentaremos cada euro, cada silla robada. Que piense que eres un viejo débil y ciego. En el juzgado mandan las pruebas, no los gritos. Prepararemos un dossier que no le deje escapatoria. ¿Estás listo para ser la víctima sumisa hasta el golpe final? Estoy listo, respondí pensando en el saldo vacío. Dime qué tengo que hacer. Javier escribió una palabra en su libreta. Auditoría. Teníamos que saber quién estaba detrás de Estilo Project SL. Necesitaba entrar en su portátil de trabajo. No sabía que lo que encontraría allí no eran solo pufos financieros, sino la llave para destruir su mundo de mentiras. A partir de ese día llevé una doble vida. De día, el ingeniero de siempre. De noche, un espía en territorio enemigo. Aprendí a pasarle la sal a mi mujer mientras calculaba cómo iba a intentar destruirme. Para destruir el plan de alguien, primero hay que estudiar sus planos. Comencé instalando un programa de control remoto en la tableta que Elena solía dejar en casa. Fue amargo tener que usar herramientas diseñadas para vigilar a menores contra mi propia esposa, pero ya no la veía como a alguien cercano. Ella era un defecto estructural en mi vida. Cada noche, cuando ella se dormía, yo me convertía en auditor. Descubrí que Elena no solo estaba drenando efectivo, estaba despatrimonializando nuestra unión. A través de su sociedad, Estilo Project SL, compraba equipamiento de hostelería de alta gama y mobiliario de diseño italiano, registrándolo todo como gastos de su actividad profesional, pero pagándolo con nuestro capital común. Una noche encontré en el historial del navegador su correspondencia con un abogado. Discutían cómo dejar fuera del reparto de bienes nuestro piso del barrio de Salamanca. El plan era tan simple como ruin. Formalizar un aval ficticio vinculando la vivienda al desarrollo del negocio. Si yo firmaba los papeles que ella me pasaba bajo el pretexto de ser un trámite para la póliza de crédito, me habría quedado debiendo dinero al banco de por vida, mientras que la nuda propiedad del piso pasaría a manos de su nueva sociedad. Diego, cariño, dijo una vez durante la cena, sirviéndome una copa de vino, tenemos que optimizar los impuestos de cara al año que viene. Firma aquí, es solo una autorización para gestionar las cuentas y agilizar las tasas municipales. Miré el documento. Era un poder general para pleitos y cobros, pero con cláusulas de disposición de bienes. En España, esto le otorga a una persona el derecho de vender tus propiedades o pedir créditos en tu nombre sin consultarte. Mi mano tembló, pero recordé las palabras de Javier. Conviértete en la víctima sumisa. Por supuesto, Elena. Siempre se te han dado mejor estos líos burocráticos, sonreí y estampé mi firma. Lo que ella no sabía era que Javier ya tenía preparado el acta de revocación de todos mis poderes ante notario. La presentaríamos exactamente una hora antes de entrar en el juzgado para la ratificación del divorcio, invalidando cualquier movimiento de última hora que ella intentara hacer. Lo más difícil fue tratar con Pablo. Mi hijo veía cómo su madre sacaba piezas de valor de casa, percibía mi supuesta indiferencia y empezó a despreciarme. Papá, es que no tienes sangre en las venas. Me gritó cuando se enteró de que yo no había puesto ninguna objeción al desplazamiento de su fondo de estudios. Nos está desvalijando en tu cara y tú solo asientes como un mueble más. Me daban ganas de abrazarlo y decirle: Hijo, soy ingeniero. No intento arreglar una fuga hasta que no he localizado la llave de paso general. Ten paciencia. Pero guardé silencio.
Ese fue el precio más alto que pagué por esta trampa. Su decepción y su rabia. Empecé a moverme a través de mis contactos en el ayuntamiento. Como supervisor de obras, conocía a los inspectores de la Junta de Distrito. Averigüé que el local de Chueca que Elena y su amante, David Rivas, habían alquilado para su club exclusivo tenía irregularidades urbanísticas graves. Habían derribado tabiques y alterado muros de carga sin la preceptiva licencia de obra mayor, un atentado contra la seguridad del edificio. No denuncié de inmediato. Esperé a que invirtieran hasta el último céntimo, incluidos los 25.000 euros robados a Pablo. Esperé a que compraran la maquinaria de cocina, instalaran la iluminación y contrataran al personal. Quería que, en el momento del impacto, su carga financiera fuera máxima y su capacidad de maniobra, nula. En ingeniería, eso se llama el punto de rotura. Una semana antes de la cita en el juzgado, me reuní con Javier en un pequeño bar de las afueras. ¿Está todo listo, Diego?, preguntó mientras removía el café. Sí. Todos los extractos de la apropiación indebida de los fondos de Pablo están compulsados. La denuncia ante la agencia tributaria por posible blanqueo y el uso fraudulento de la sociedad limitada está en mi maletín. Y lo más importante, el informe de inspección técnica que solicita el precinto inmediato del local por riesgo estructural está redactado. ¿Eres consciente de que después de esto no le quedará nada? Podría enfrentarse a sanciones administrativas que la inhabiliten como empresaria, advirtió Javier. Le quedará lo que ella misma ha construido, respondí. El vacío. Aquella noche volví a casa. Elena estaba cerrando una maleta. Ni siquiera se molestaba ya en disimular su impaciencia por marcharse. Diego, me iré justo después de salir del juzgado. El abogado te enviará la dirección para que la empresa de mudanzas recoja el resto de mis cosas. Muy bien, Elena. Espero que tu nuevo proyecto te dé lo que buscas. Me dará la libertad, soltó ella, cerrando el cierre de la maleta con un golpe seco. No sabía que su concepto de libertad era, en realidad, una caída libre hacia el abismo que ella misma había excavado, centímetro a centímetro. Aproveché un viaje de Elena a Valencia por un supuesto proyecto urgente para entrar en su despacho. Sabía que no se llevaría su portátil principal, era demasiado pesado y ella confiaba en mi supuesta falta de pericia tecnológica. Pero como ingeniero, he pasado décadas usando software de diseño complejo y sistemas de gestión. Saltarme una contraseña básica de Windows no fue un reto imposible. Lo que encontré dentro no eran solo planos de decoración. Eran hojas de cálculo detalladas bajo el nombre Proyecto Libertad. Había una lista de todos nuestros bienes con su valor de mercado actual, incluyendo mi colección de relojes antiguos y las joyas de mi madre que, según ella, estaban en una caja de seguridad por protección. Mentira. Estaban tasadas para su venta en una conocida casa de subastas de la calle Velázquez. Pero el archivo que me heló la sangre fue un PDF titulado Contrato de arrendamiento de local de negocio. Era un local comercial de 200 metros cuadrados en el barrio de Chueca. El arrendatario era Estilo Project SL, la empresa a la que había ido a parar el dinero de Pablo. Y allí, en el apartado de administradores, aparecía su nombre junto al de un tal David Rivas. David Rivas. Busqué el nombre en LinkedIn. 35 años, consultor de marketing estratégico. Un tipo con sonrisa de diseño, moreno, con fotos en yates y campos de golf. El típico perfil que vende humo a precio de oro. Elena no solo me estaba engañando, estaba financiando el sueño empresarial de un embaucador con el dinero del fondo de estudios de nuestro hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el salón, a oscuras, viendo cómo la luz de las farolas de Madrid se filtraba por las persianas. Me sentía como si estuviera viendo un puente derrumbarse a cámara lenta. Pero como experto en estructuras, sabía exactamente dónde colocar las cargas explosivas para que la demolición fuera controlada. Llamé a Javier a la mañana siguiente.
Tengo los datos de la sociedad y el nombre del socio, le dije. ¿Qué es lo siguiente? Diego, aquí viene la parte difícil, respondió con voz grave. Para que el plan funcione, tienes que ser el marido perfecto. Dale lo que quiera. Si te pide que firmes una transferencia, fírmala. Necesitamos que ella crea que tiene el control total. Que se confíe. La codicia es como la presión hidráulica. Si no encuentra resistencia, sube hasta que revienta la tubería. Y así lo hice. Durante el último mes antes del juicio, fui un espectador de mi propia ruina. Vi cómo se llevaba el televisor de gran formato para un cliente. Firmé el convenio regulador de mutuo acuerdo aceptando todas sus condiciones. Ella estaba eufórica. Me trataba con una mezcla de lástima y desprecio. Diego, es lo mejor para los dos, me dijo una tarde mientras guardaba sus últimas cosas. Eres un hombre de otra época. Necesitas tranquilidad. Yo necesito aire. Lo entiendo, Elena, respondí mirando al suelo. Solo quiero que Pablo esté bien. Pablo ya es mayor, se adaptará, dijo ella sin mirarme, cerrando la maleta. Esa falta de remordimiento fue la señal definitiva. El hormigón estaba totalmente podrido. No quedaba nada que salvar. Llegó el día del juicio. Salimos de la sala de vistas en los juzgados de la calle Capitán Aya. Elena caminaba 2 pasos por delante de mí, con sus tacones resonando con fuerza en el mármol, como si estuviera desfilando en una pasarela. Se detuvo en la puerta principal, se puso sus gafas de sol de marca y se giró hacia mí. Bueno, Diego. Suerte con tu nueva vida, dijo con una sonrisa gélida. No me guardes rencor. Simplemente, la vida sigue. La vida sigue, Elena, asentí. Por cierto, ¿has revisado el correo de la empresa esta mañana? Ella frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hoy es mi día de triunfo, no voy a mirar correos de trabajo. Deberías. He enviado un aviso a la agencia tributaria y al dueño del local de Chueca hace exactamente 5 minutos. Su sonrisa se congeló. ¿Qué has hecho? Lo que hace un ingeniero cuando ve una construcción ilegal, Elena. Informar a las autoridades. Resulta que Estilo Project SL ha estado operando sin la declaración responsable necesaria, y el dinero que usaste para la fianza provenía de una cuenta con un embargo preventivo que Javier tramitó ayer por la apropiación indebida de los fondos de un menor. El color desapareció de su rostro. Su móvil empezó a vibrar en su bolso. 1, 2, 3 veces. Es David, ¿verdad? Dije con calma. Probablemente le acaban de comunicar que la cuenta de la sociedad está bloqueada cautelarmente y que la policía municipal está en la puerta del local para precintarlo. Por cierto, el local no tiene salida de humos legal, algo que un consultor de marketing ignora, pero un supervisor de obras del ayuntamiento conoce bien. Elena sacó el móvil con manos temblorosas. Sus ojos se abrían cada vez más mientras leía los mensajes. El capitán de su nueva vida la estaba abandonando al primer problema. El primer mensaje de David decía: ¿Qué cojones has hecho? La cuenta está bloqueada y hay una inspección aquí. No me vuelvas a llamar. Me has arruinado, susurró ella, con la voz quebrada. No, Elena. Te he devuelto a la realidad, le dije mientras me abrochaba el abrigo. Te quedas con el piso, pero sobre él pesa una hipoteca de segundo grado que elevamos a público hace 2 semanas, ¿recuerdas? Ese documento que firmé confiando en ti. Ese capital ya está a buen recaudo en una cuenta a nombre de Pablo, bajo administración controlada. Me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras del juzgado. Me sentía ligero, como si después de 27 años me hubiera quitado una armadura de plomo. Pasaron los meses. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del Retiro. Es modesto,
pero las paredes son sólidas y no hay secretos escondidos en los armarios. Pablo vive conmigo mientras termina su carrera de arquitectura. Recuperó su dinero y, lo más importante, recuperó la confianza en que la integridad tiene un valor real. A veces recibo noticias de Elena. El gran proyecto de Chueca nunca llegó a inaugurarse. David Rivas desapareció del mapa en cuanto el flujo de efectivo se cortó, dejando a Elena con una montaña de deudas legales y sanciones administrativas. El piso del barrio de Salamanca tuvo que venderse para pagar a los acreedores, pero como la carga hipotecaria a favor de Pablo tenía prioridad registral, ella apenas recibió nada tras la liquidación. Ahora vive en un piso alquilado en las afueras y trabaja como dependienta en una gran superficie de muebles. Ayer me crucé con ella por la calle Goya. Llevaba una bolsa de la compra y parecía cansada, prematuramente envejecida. Me vio y agachó la cabeza. No sentí alegría, ni triunfo. Solo sentí el alivio de saber que mi estructura personal estaba de nuevo a plomo. A mis 58 años, aprendí que la verdadera justicia no es una explosión dramática. Es simplemente la gravedad. Si construyes sobre mentiras, el propio peso de tu vida acabará por hundirte. Yo solo quité los andamios que la sostenían y dejé que la física hiciera el resto. Ahora, cuando paseo por el Retiro y observo los árboles centenarios, entiendo que para que algo crezca con fuerza, necesita raíces profundas y honestas. Todo lo demás son solo decorados de homestaging. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me gritó por un poco de vinagre balsámico frente a los invitados. Fue en ese preciso momento cuando dejé de amarla. 6 meses después, dejé los papeles del divorcio bajo el salero. Yo ya estaba en un avión rumbo a Lisboa. Ella se volvió a casar pronto, en una de esas bodas ostentosas en un viñedo. Todo parecía perfecto hasta que el brindis de uno de los invitados lo destruyó todo. Luego me llamó gritando. Yo estaba a miles de kilómetros de distancia, finalmente respirando en paz. Mi nombre es José González. Tengo 54 años. Y hace 6 meses hice algo con lo que la mayoría de los hombres de mi edad solo fantasean durante su trayecto al trabajo por la M30. Me divorcié de mi esposa tras 28 años de matrimonio, liquidé todo lo que pude llevar en 2 maletas y me mudé a Portugal. Sin confrontaciones dramáticas, sin gritos en el portal, solo los papeles bajo una taza de café, las llaves de la casa encima y una nota. Todo es tuyo. Me he ido. En Madrid, yo era un exitoso promotor inmobiliario comercial. Construía centros comerciales y complejos de oficinas, ese tipo de estructuras que hacen que todas las ciudades se vean iguales. Ganaba buen dinero, tenía respeto en la comunidad y una casa preciosa en el barrio de Salamanca que mi esposa, Catalina, decoraba como si fuera para una revista de diseño. Por fuera, parecíamos perfectos. Por dentro, me estaba asfixiando. Catalina trabajaba como agente inmobiliaria de lujo. Vendía propiedades de millones de euros a ejecutivos tecnológicos y fortunas extranjeras. En algún momento, empezó a creer que nuestra vida debía encajar con el estilo que ella vendía. Nada era suficiente. Las encimeras de granito tenían que ser de mármol. El mármol tenía que ser italiano. El mármol italiano tenía que ser de una cantera específica en Carrara que solo 3 personas en toda España conocían. Dejé de discutir por el año 23 de casados. Empecé a dormir en mi despacho por el año 26. Para el año 28, me di cuenta de que vivía con una extraña que compartía mi apellido y mi hipoteca. Tenemos 2 hijos. Olivia tiene 27 años y trabaja como periodista de investigación en Barcelona. Es aguda, heredó mi escepticismo y la persistencia de su madre. Ella vio a través del teatro de Catalina años antes de que yo tuviera el valor de marcharme.
Luego está Jacobo, de 24 años, un analista de inversiones junior en la City de Londres. Es un buen chico, pero se creyó la versión de la realidad de su madre. Pensaba que yo era el problema. Frío, distante, emocionalmente indisponible. Todas eran palabras de Catalina saliendo por su boca. El infarto llegó 3 meses antes de irme. Uno leve, de esos que no te matan pero te susurran al oído que el próximo podría hacerlo. Mi cardiólogo dijo la palabra estrés 14 veces en una sola cita. Ese día conduje a casa, miré a Catalina gritando por teléfono sobre el puesta en escena y comprendí algo. Podría morir en esa casa y ella no se daría cuenta hasta que alguien le señalara que mi cuerpo estorbaba el paso a su vestidor. Así que empecé a planificarlo en silencio, metódicamente. Pasé 6 meses reestructurando todo. Mis activos pasaron a un fondo familiar con Olivia como administradora. Las propiedades se refinanciaron con préstamos que Catalina ni imaginaba. Me aseguré de que todo pareciera legítimo en el papel, porque lo era, solo que estaba estratégicamente organizado. La casa, los coches, los muebles. Todo quedó para ella, junto con las deudas que lo sostenían todo. La mañana que me fui, Madrid aún estaba a oscuras. Conduje hasta Barajas, aparqué en el parking de larga estancia y no miré atrás. Para cuando Catalina despertó y encontró mi nota, yo ya sobrevolaba la costa portuguesa, viendo el destello del Tajo desde la ventanilla sintiendo algo que no había sentido en años. Ahora me despierto con las campanas de las iglesias en Alfama, bebo un expreso que de verdad sabe a algo y camino por la ribera del Tajo viendo los barcos pasar. Pinto mal. Nado en el océano. He aprendido suficiente portugués para pedir vino y disculparme por mi pésimo portugués. No he hablado con Catalina desde que me fui. No miré sus redes sociales ni pregunté a amigos comunes. Ya sabía cómo actuaría ella. Guardaría luto una semana, rabiaría 2 y luego encontraría a alguien nuevo para llenar el vacío. Y tuve razón. Mi exesposa se casó de inmediato con su nuevo tipo. Me enteré por un mensaje de alguien que apenas recordaba, pero esa es una historia para después. Ahora mismo, estoy sentado en mi balcón en Lisboa, viendo cómo el atardecer convierte el río en oro líquido. Y estoy a punto de contarte qué pasó cuando la nueva vida perfecta de Catalina chocó con el pasado que ella intentó borrar. La vida en Lisboa tenía un ritmo que yo había olvidado. Sin alarmas, sin videoconferencias, sin la voz de Catalina cortando la mañana para preguntarme por qué compré la marca equivocada de café orgánico. Solo yo, la brisa del Atlántico y una ciudad que ha sobrevivido a terremotos y aún sabe cómo tomarse un respiro. Llevaba allí 4 meses cuando llegó el mensaje. Estaba en mi sitio habitual, un pequeño café en el barrio alto donde el dueño, Manuel, ya había dejado de corregir mi pronunciación y solo sonreía cuando pedía. Estaba dibujando la línea de los tejados cuando mi móvil vibró. Era un mensaje directo en Instagram de Danny Record, un tipo que conocí en la universidad. Habíamos perdido el contacto allá por la época de Aznar. Su foto de perfil lo mostraba con canas en las sienes, sosteniendo un Golden Retriever y viéndose satisfecho. El mensaje era corto. Hola José, ¿cuánto tiempo? No sé si te importa, pero pensé que deberías saberlo. Catalina se casa. El mes que viene, boda en un viñedo en el Priorat. El tipo se llama Alberto Brazzau. Es dueño de varios concesionarios de coches de lujo. Pensé que querrías el aviso. Cuídate, hombre. Lo leí 2 veces. Dejé el móvil. La taza de café estaba caliente contra mi palma. Sólida. Real. No estaba enfadado. No estaba herido. Tenía curiosidad. La curiosidad que sientes por una película de la que te saliste a la mitad. Alberto Brazzau. Conocía el nombre. Un tipo ostentoso. Siempre aparecía en los eventos del sector inmobiliario con trajes caros que gritaban mírame.
Conducía un coche de lujo diferente cada trimestre, como si fuera su propio escaparate personal. Había flirteado con Catalina en una gala benéfica hacía 3 años, lo recordaba porque ella se rió demasiado fuerte de sus chistes. Esa risa que está hecha para ser notada. Abrí mi portátil. Su Instagram era público, por supuesto. Catalina vivía para la visibilidad. Su perfil de Instagram era exactamente lo que esperaba. Fotos de compromiso que debieron costar una fortuna. Ella de blanco, él de azul marino, ambos con copas de cava frente a un atardecer que definitivamente tenía Photoshop. Los subtítulos eran poesía escrita por alguien que nunca ha leído poesía. Cuando lo sabes, finalmente encontré mi para siempre, algunas personas valen la espera. Navegué por los comentarios. Amigos felicitándola, clientes haciéndole la pelota y un par de almas valientes preguntando qué había pasado con José. Esos comentarios habían sido borrados, pero los huecos en la numeración los delataban. Luego vi la ubicación. Finca Siete Colinas, en el Priorat, Tarragona. Algo hizo clic en mi cerebro, frío y preciso. Cerré Instagram y abrí mis archivos. Me tomó 10 minutos encontrarlo en una carpeta etiquetada como proyectos antiguos. Allí estaba. Un folleto de hacía 15 años. Oportunidad de inversión. Viñedos Siete Colinas. Catalina y yo habíamos ido allí un fin de semana cuando aún hacíamos esas cosas. Ella lo odió. Dijo que era demasiado tranquilo, demasiado rústico, que no era su estilo. Pasé las páginas del PDF hasta encontrar lo que recordaba. La sección de especificaciones técnicas para eventos. Y allí, en letra pequeña bajo las notas de ingeniería acústica. Los espacios abiertos pueden experimentar un eco significativo. Se recomiendan sistemas de sonido profesionales para discursos y brindis. Se aconseja probar el equipo. Me eché hacia atrás en la silla. Manuel trajo más café. Le agradecí en mi pobre portugués y él me dio una palmada en el hombro. La boda era en 3 semanas. Catalina se casaba con Alberto Brazzau en un lugar con una acústica capaz de llevar un susurro a 100 metros de distancia. Y acababa de hacerlo público con detalles y hashtag. Busqué en mis contactos un número que no usaba desde hacía años. Ricardo Pellicer solía dirigir una empresa de catering de alto nivel en Barcelona antes de retirarse al Emport. Yo le ayudé a reestructurar un trato que salvó su negocio en 2015. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, llamara. Llamé. Respondió al tercer tono, sorprendido. Hablamos 5 minutos y luego le expliqué lo que necesitaba. No mucho, solo un pequeño favor. Un nombre añadido a la lista de proveedores, un invitado, perfil limpio, una razón legítima para estar allí. Ricardo guardó silencio un momento y luego soltó una carcajada baja. ¿Sabes qué, José? Creo que puedo ayudarte con eso. Cuenta con ello. Le di las gracias y colgué. El sol se ponía sobre el Tajo. Yo no iba a ir a esa boda. No lo necesitaba. Pero me iba a asegurar de que fuera memorable. Olivia me llamó 2 días después. Era temprano en Lisboa, lo que significaba que era tarde en Barcelona. Mi hija heredó mi tendencia a ser eficiente con las palabras. Papá, dijo sin saludar, he visto el Instagram de mamá. La boda. Alberto Brazzau. ¿Sabes algo de esto? Lo sé, respondí saliendo al balcón. ¿Y bien? ¿Estás bien? Su voz se suavizó, intentando leer entre líneas. Estoy bien, cielo. Mejor que bien. Las decisiones de tu madre ya no son asunto mío. Jacobo va a ir, soltó tras un silencio. Va a ser uno de los testigos de Alberto. Eso me detuvo. ¿Va a ser qué? Alberto se lo pidió personalmente. Mamá lo vendió como un gran honor.
Unir familias, nuevos comienzos. Jacobo se lo ha tragado entero. Cree que esto demuestra que mamá ha pasado a algo mejor. Cerré los ojos. Mi hijo, 24 años, lo suficientemente listo para analizar tendencias de mercado, pero ciego ante las manipulaciones de su madre. ¿Y tú? Recibí una invitación muy formal, muy estilo Catalina. He dicho que no puedo ir. Hizo una pausa. Papá, he estado investigando los concesionarios de Alberto Brazzau. Algo no cuadra. Sus declaraciones financieras parecen limpias, pero el patrón es erróneo. He visto esto antes cuando investigué aquel esquema Ponzi el año pasado. Por eso Olivia era la mejor periodista de investigación. Veía patrones donde otros solo veían ruido. ¿Qué has encontrado? Nada concreto aún. Pero su expansión no encaja con sus informes de ingresos. Ha abierto 3 sedes nuevas en 18 meses. Eso requiere un capital brutal. Sus líneas de crédito están al límite. Creo que está usando dinero de nuevos inversores para pagar deudas viejas. Una pirámide clásica. ¿Cuánto falta para que colapse? 3 meses, quizá 4. Además, hay una demanda cocinándose de un antiguo socio por fraude. Se mantiene en silencio, pero encontré los registros judiciales. Miré hacia el río. Un buque de carga avanzaba hacia el Atlántico, lento y deliberado. ¿Tu madre lo sabe? Por supuesto que no. Ella ve los coches, las fincas, el estilo de vida. Nunca mira bajo el capó. La voz de Olivia se volvió más dura. Papá, Jacobo está ligado a esto. Si Alberto cae públicamente, salpicará a todos los asociados. Al banco de Jacobo en Londres no le hará ninguna gracia que su analista junior esté conectado a un caso de estafa. ¿En qué estás pensando? Pienso, dijo ella lentamente, que alguien debería asegurarse de que la información correcta salga a la luz en el momento adecuado. Antes de que Jacobo se hunda más. Sonreí. Mi hija, 27 años y pensando ya 3 jugadas por delante. Sabes que no puedo involucrarme en nada que parezca sabotaje. Lo sé, pero tú me enseñaste que la verdad no necesita ayuda, solo necesita sincronización. Hizo una pausa. Voy a volar al Priorat. Le he dicho a mamá que he cambiado de opinión, que quiero apoyar su nuevo comienzo. Olivia. Papá, Jacobo es mi hermano. Está siendo un idiota, pero es mi idiota. Si esta boda va a ser memorable, quiero que él vea lo que pasa de verdad antes de que sea tarde. Se rió. Ah, y papá. Ese favor que le pediste a Ricardo Pellicer. ¿Cómo lo? Soy periodista de investigación, papá. Es literalmente mi trabajo. He visto la adición a la lista de invitados. Clark Viterbi +1. Muy sutil. Me gusta. Elegante, a la antigua usanza. No tengo idea de qué me hablas. Claro que no. Te quiero, papá. Tras colgar, me quedé mucho tiempo en el balcón. Mi hija iba a la boda de su madre no a celebrar, sino a documentar el desastre. Y en algún lugar de Cataluña, un hombre llamado Clark Weatherby estaba a punto de convertirse en el invitado más importante que nadie recordaba haber invitado. Jacobo llamó 3 días antes de la boda. Casi no respondo. No hablábamos desde mi partida. Me había enviado un correo corto y frío diciendo que estaba decepcionado por cómo manejé las cosas. Pero respondí. Papá, su voz era rígida, formal. Llamo porque creo que debes saberlo. Voy a estar en el altar con Alberto. Olivia me lo mencionó. Ella también viene. Cambió de opinión a última hora. Hubo un silencio tenso. Alberto es un buen tipo, papá. Exitoso. Trata bien a mamá. Es todo lo que ella se merece.
Esas palabras quedaron flotando. Todo lo que ella se merece. Todo lo que yo no era. Me alegra que tu madre sea feliz, dije con calma. ¿De verdad? Porque parece que simplemente te diste a la fuga. Nos abandonaste. Jacobo, me alejé de un matrimonio que me estaba matando. No de ti ni de tu hermana. Podrías haberme engañado. Dejaste una nota en la encimera como si estuvieras renunciando a un trabajo de verano. Tu madre y yo estuvimos juntos 28 años. Durante 23 de ellos intenté ser suficiente. Intenté alcanzar estándares que cambiaban cada vez que me acercaba. Tuve un infarto, Jacobo. El médico me dijo que el estrés iba a terminar lo que la genética empezó. Así que elegí salvar mi vida. Y si piensas que eso es debilidad, entonces tu madre te enseñó bien. Él se quedó callado. Jacobo, continué más suave, conozco a tipos como Alberto. Solo prométeme algo. Cuando estés allí arriba, presta atención. No a lo que dicen, sino a lo que no dicen. Los mejores inversores verifican los fundamentos, no solo el rendimiento. No dejes de hacerlo solo porque se trata de la familia. No necesito consejos profesionales, papá. No hablo de tu carrera. Hablo de tu juicio. Pregúntate cómo Alberto construyó todo eso tan rápido. Pregúntate si las cuentas cuadran. Estás intentando envenenar esto. Intento evitar que seas un daño colateral cuando la realidad alcance a la apariencia. Tengo que irme. El ensayo es en unos días. Adiós, papá. La línea se cortó. En algún lugar de Nueva York o Londres, mi hijo estaba enfadado conmigo por irme. En Barcelona, mi hija hacía las maletas para un desastre. Y en el Priorat, Catalina estaba a punto de casarse con un hombre cuyo imperio tenía grietas profundas. Le envié un mensaje a Olivia. Cuida de tu hermano. Su respuesta fue inmediata. Ya estoy en ello. La cena de ensayo pasó sin mí, pero Olivia enviaba actualizaciones como si fuera una corresponsal de guerra. Llegamos. Catalina está nerviosa. Alberto está compensando demasiado. El brindis de Jacobo fue sobre nuevos comienzos. No te mencionó ni una vez. Clark Peterby acaba de presentarse a Alberto. Dijo que es un viejo amigo de la familia. Alberto se lo ha tragado. Ese último mensaje me hizo sonreír. Me imaginaba a Alberto Bradshaw estrechando la mano de un fantasma. Olivia me llamó una hora después. Es perfecto, papá. Clark parece el abuelo de cualquiera. Tiene una historia sobre conocer a la familia de mamá en Madrid. Una ficción total, pero la vende de maravilla. ¿Cómo está tu hermano? Está totalmente convencido. Alberto le ha dado un discurso sobre cómo un hombre de verdad debe ser exitoso y decidido. El subtexto contra ti no fue sutil. He pasado 20 minutos en el baño revisando registros. Los concesionarios de Alberto han pedido una prórroga para sus informes trimestrales. Malísima señal. Su banco principal le recortó el crédito el mes pasado. La boda fue hermosa, según las fotos que enviaba Olivia. Catalina con un vestido color marfil que probablemente costó más que mi primer coche. El viñedo decorado con telas blancas y flores. Todo escenificado. La ceremonia fue fluida, con votos que parecían escritos por una empresa de tarjetas de felicitación. Luego llegó el banquete. Los mensajes de Olivia volaban. Empiezan los discursos. La dama de honor ya lloró cuando tocaba. El hermano de Alberto hizo un chiste sobre sus gustos caros. Todos rieron. Jacobo va ahora. Esperé 10 minutos. Entonces sonó mi teléfono. Papá, la voz de Olivia estaba tensa. Tienes que oír esto. Estoy grabando. Puso el altavoz.
Escuché la voz de Jacobo amplificada por la excelente acústica del lugar. Alberto Brazzau es el tipo de hombre al que todos deberíamos aspirar. Ha construido un imperio con visión. Trata a mi madre como a una reina. Él me ha mostrado lo que es el éxito real. Por Alberto y Catalina, que vuestro futuro sea tan brillante como vuestro pasado es olvidado. El dardo estaba claro. Yo era el pasado. El fracaso que habían dejado atrás. Aplausos. Tintineo de copas. Luego, la voz de Olivia. Ahora va Clark. Se hizo el silencio. Una voz mayor, pausada y con autoridad, comenzó. Buenas noches a todos. Mi nombre es Clark Weatherby y conozco a la familia Brazzau desde hace muchos años. La mentira fue impecable. Quería hablar de algo importante. La verdad. Catalina, estás radiante. Alberto, has causado una gran impresión. He estado en los negocios mucho tiempo y los que duran son los que se construyen sobre cimientos sólidos, no sobre apariencias ni promesas. Hubo otra pausa, más larga. Así que quiero proponer un brindis por Catalina y su segunda oportunidad de ser feliz. Y por José, donde quiera que esté esta noche. Probablemente en un lugar tranquilo, finalmente pudiendo respirar. Catalina, espero que estés segura de que has mejorado el cambio, querida, porque desde donde yo estoy, parece que has cambiado suelo firme por arenas movedizas. Silencio sepulcral. Pero bueno, continuó Clark con voz ligera, ¿qué sabré yo? Solo soy un viejo que cree en hacer preguntas. ¿Cómo alguien abre 3 concesionarios en 18 meses sin financiación tradicional? ¿O por qué un exitoso empresario necesita reestructurar sus créditos cada trimestre? ¿Qué pasa cuando la música deja de sonar y todos buscan una silla? Escuché ruidos, confusión, alguien intentando quitarle el micrófono. En fin, concluyó Clark suavemente, que vuestro para siempre sea más fuerte que vuestro pasado, y que ambos recibáis exactamente lo que os merecéis. La línea se volvió un caos. Gritos, música alta para tapar el desastre. Olivia volvió al teléfono sin aliento. Papá, madre mía. Catalina ha salido corriendo. La cara de Alberto está morada. Medio salón está con el móvil y la otra mitad finge que no ha pasado nada. Catalina te está llamando. Mi móvil vibró. El nombre de Catalina iluminó la pantalla. Tengo que colgar, Olivia. Cuida de tu hermano. Cambié de llamada. Catalina. Tú. Su voz temblaba de rabia. Enviaste a alguien a reventar mi boda. Tú plantaste a ese hombre. No tengo idea de qué hablas. Estoy en Portugal. No me mientas. Ese discurso, esas preguntas. ¿Fuiste tú? ¿Lo fui? ¿O solo fue alguien haciendo las preguntas que debieron hacerse hace meses? Eres un cobarde, José. No pudiste enfrentarme y enviaste a un mercenario a arruinar mi día. Tu día no se ha arruinado por mi culpa, Catalina. Se ha arruinado porque lo construiste sobre arena y lo llamaste roca madre. Te odio. Lo sé. Pero eso ya no es mi problema. Vuelve a tu boda. Sonríe a las cámaras. Haz lo que mejor se te da. Actuar. Alberto te defenderá. Si es que puede explicar sus propias cuentas. Buena suerte. Colgué. Miré las luces de Lisboa reflejadas en el Tajo. Al otro lado del Atlántico, la boda perfecta de mi exmujer se acababa de volver inolvidable por todas las razones equivocadas. El video llegó a internet en cuestión de horas. Alguien lo subió a TikTok con el título: Brindis salvaje destruye a la novia. Espera al final. Para la mañana siguiente, tenía millones de visitas. La cara de Catalina en el momento exacto en que Clark dijo arenas movedizas se convirtió en un meme instantáneo en Twitter y Reddit.
Jacobo me llamó. Su voz sonaba pequeña. Papá. Los concesionarios de Alberto están siendo auditados. La demanda que mencionó Clark se presentó ayer. Su socio afirma que Alberto usó dinero de inversores para cubrir deudas personales. Los bancos han congelado sus activos. Hizo una pausa. Mi empresa me ha llamado. Me han preguntado si sabía algo de su situación financiera antes de la boda. ¿Qué les has dicho? La verdad. Que no lo sabía. Que debía haber hecho preguntas y no las hice. Me han puesto en suspensión cautelar. Dicen que mi juicio está comprometido. Lo siento, hijo. ¿De verdad lo sientes? Porque tú lo sabías. Sabías que esto venía y dejaste que me estrellara. Te advertí. Te dije que miraras los fundamentos. Lo llamaste sabotaje. ¿Me habrías creído si te hubiera dicho directamente que era un fraude? ¿O habrías defendido a tu madre y me habrías llamado resentido? Silencio pesado. No lo sé, admitió finalmente. Quizá tengas razón. Olivia me ha enseñado todo. Las demandas, los impagos. Estaba todo ahí. Simplemente no quise verlo. Mamá me dijo que la estaba traicionando al preguntarle. Que estaba eligiendo tu bando. Lo siento, Jacobo. El Internet olvida rápido. ¿Lo hace? Mi carrera puede que no sobreviva a esto. Mi falta de juicio está documentada públicamente. ¿Quién va a confiarme decisiones financieras ahora? No supe qué decirle. Algunos errores te persiguen. Pero hablamos 20 minutos más. Me preguntó por Lisboa, por mis cuadros, por si era feliz. Le dije la verdad. Que irme fue la decisión más difícil y la mejor de mi vida. 8 meses después, las cosas se calmaron. Alberto Bradshaw fue procesado por 17 cargos de fraude. Catalina vendió la casa con una pérdida enorme y se mudó a un piso pequeño en un barrio que ella antes llamaba marginal. Su licencia inmobiliaria fue suspendida. Jacobo me llama todos los domingos. Está reconstruyendo su vida, trabajando en una división más pequeña, con menos visibilidad. Es humilde, pero necesario. Me contó que está saliendo con una chica llamada Ana, una profesora. Nada glamuroso, papá. Es real. Olivia está triunfando. Sus investigaciones ganan premios. Me dijo que vio a su madre el mes pasado. Se ve más pequeña, papá. No físicamente, sino disminuida. Me preguntó si eras feliz. Le dije que estás más sano que en décadas, que pintas y sonríes. Catalina lloró. Dijo que desearía haberme escuchado cuando pedí ir a terapia. El arrepentimiento es un maestro duro. Yo conocí a alguien. Se llama Isabel, tiene 50 años y es dueña de una pequeña librería cerca de Alfama. No me buscó en Google, no hizo preguntas inquisitivas. Simplemente me aceptó. Pareces alguien que ha pasado por algo difícil, me dijo una vez, pero saliste al otro lado. Eso es lo que importa. Jacobo vino a visitarme a Lisboa. Pasó 2 horas hablando de libros con Isabel. En la cena, me apartó. Es maravillosa, papá. Escucha cuando hablas. ¿Eres feliz? Me hice la pregunta que dejé de hacerme hace años. Sí, lo soy. Realmente feliz. Bien. Te lo mereces. Hoy estoy en mi balcón con Isabel. Ella lee poesía portuguesa en voz alta y yo dibujo su perfil. He pasado de ser un hombre estresado que moría lentamente en una casa de lujo a ser alguien que eligió la paz sobre la apariencia. Mi móvil vibra. Un mensaje de Jacobo. Ana ha dicho que sí. Nos hemos comprometido. ¿Podríamos hacer la boda en Lisboa? Algo pequeño, real, solo con la gente que importa.
¿Nos ayudaríais tú e Isabel a planearla? Miré a Isabel. Miré el río. Dile que sí, dijo ella sonriendo. Será un honor. Escribí de vuelta. Felicidades, hijo. Lisboa suena perfecta. La haremos hermosa. Del tipo de belleza real. Su respuesta fue inmediata. Gracias, papá, por todo. Por enseñarme qué es la fuerza de verdad. Te quiero. Dejé el móvil. No estaba esperando que pasara nada malo. No estaba planeando una salida de emergencia. Solo estaba viviendo, honestamente, sobre suelo firme. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.